el estudio bíblico. Estamos teniendo una serie sobre el libro de la carta a los Efesios. Entonces vamos a seguir ahí, y si te has perdido los anteriores pues no pasa nada, porque cada estudio en sí mismo el Espíritu Santo tiene mensaje que decirnos, tiene cosas que hablarnos al corazón. Entonces pues hoy Dios nos quiere hablar de cosas, pero bueno, que sepáis que es un estudio sistemático que estamos haciendo de esta carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 3 y será el estudio número 10. Así que vamos a retomar ahí donde lo habíamos dejado la clase pasada y viendo cosas nuevas en este día martes. Si tienes Biblia, ábrela, la carta de los Efesios, ponte una marca ahí porque después vamos a ir a otros sitios de la Biblia, a ver otros textos, pero siempre vamos a volver a Efesios. Y yo no tengo pizarra porque no trajimos la pizarra, pero no trajimos los rotuladores, entonces pues no vamos a anotar cosas, pero teníamos unos textos anotados la semana pasada que los vamos a leer porque estábamos viendo el final del capítulo 2, hablaba de la familia de Dios. Estábamos leyendo en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta era una de las varias metáforas que Pablo está utilizando en este pasaje del versículo 11 en adelante para decir lo que somos en Cristo. Él empezó diciendo que somos el cuerpo de Cristo. Él ha estado enseñando de diferentes formas, ilustrando lo que la Iglesia es y lo que como creyentes somos ahora en nuestra nueva vida en Cristo, hasta que llega a este nuevo enfoque, esta nueva enseñanza, diciendo que somos miembros de la familia de Dios. Básicamente hay tres metáforas. La que os he comentado, somos el cuerpo de Cristo. Después habla de un edificio en construcción, cuya piedra angular, la principal piedra, es Cristo, sobre la cual está edificado todo lo demás. No podemos edificar por libre, ya hay una base y tenemos que seguir edificando sobre esa base, que es Cristo. En la Biblia habla como Cristo de piedra, habla de que es la principal piedra del fundamento, o también dice la principal piedra del ángulo, que son dos piedras importantes, o sea, básicas, imprescindibles en toda edificación, porque se toma esa piedra como referencia para edificar el resto. Todo se edifica sobre eso. Entonces no podemos edificar sobre otra cosa que no sea Jesús, que no sea Cristo, el Señor. Y la tercera de esas metáforas es la que dice aquí en el versículo 19. Somos miembros de la familia de Dios, como una familia. Todos tenemos en mente lo que es una familia, esposo, esposa, hijos, y a partir de ahí, que es el núcleo central, pues la familia se hace más grande, se puede extender a tíos y primos, pero hay un núcleo familiar muy íntimo que son los padres y son los hijos, y la relación que se establece pues es única, es una relación pues de mucha intimidad. Nadie te conoce mejor como los que viven en tu casa a tu lado, ¿verdad? Ellos saben todo de ti, saben cómo te comportas cuando la gente de fuera no te ve. Y ahora resulta que la Iglesia es también así como una familia. Eso nos lleva a pensar en una relación estrecha, íntima, en una relación muy cercana los unos de los otros. O sea, no es una relación de vernos el domingo 2 horitas, que después ya cada uno tiene su vida. O sea, la Iglesia está llamada a una unión, una unidad, el estrechar relaciones, el hacer cosas juntos. Estábamos hablando con los jóvenes hace un ratito, con los jóvenes no, con los responsables de jóvenes ahí hace un ratito, y estaban compartiendo los hermanos eso, ¿no? La necesidad de que los jóvenes se conozcan, que tengan esa relación. Es que eso es para todos ahora en la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, es un edificio que va creciendo, se va edificando, y también es una familia unida donde hay intimidad. Y yo entiendo, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Se nos quedó la imagen grabada de aquel dedo del pie que Pablo nos enseñó. Menos mal que no teníamos el proyector, con la foto en grande. Pero es así, o sea, cada miembro del cuerpo es importante. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. No somos indiferentes, o no deberíamos.
porque la verdad es que no siempre en la Iglesia se vive esa intensidad que debería, que es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Una intensidad de unión, de unidad, de sentir y vivir esa palabra ágape, que demostraba un acercamiento fundamentado, basado en el amor, y un amor para nada egoísta, un amor que da sin estar condicionado a lo que recibo, entonces doy. No, tú das y no estás pensando en qué beneficio vas a sacar a tu favor. Y tenemos que seguir creciendo en eso, en luchar, en perseverar, en esforzarnos, de conseguir cada día más estar cercanos los unos a los otros. Claro, para eso pues necesitamos estar juntos. Por eso la Iglesia no se basa solamente, como hemos dicho antes, 2 horitas el domingo, ahí nos vemos, nos saludamos un poco en la puerta y ya cada uno en su vida. Hoy en día incluso tenemos medios que nos ayudan a estar más conectados, ¿no? El WhatsApp, el Facebook, los medios, así que tenemos a nuestro alcance, pues rápidamente nos enteramos de lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro. Entonces pues no tenemos excusa para no ir a visitar al hermano que está en problemas, enfermo. Hay que buscar esa relación, el ser sensibles. A veces nos tenemos que esforzar, pero para eso estamos, ¿no? Yo sé que mi hermano está enfermo, si está en el hospital ya es obligado ir, pero no es necesario esperar a que uno lo lleven al hospital para preocuparte por él, visitarlo. Tenemos que ser comunicadores, estrechar relaciones, estar siempre invirtiendo en algo muy bueno que es la unidad de la Iglesia. Acuérdate que estamos hablando tanto de la unidad estos días, pero ahora nos toca vivirlo. Acuérdate que uno de los principales propósitos de Cristo para su Iglesia es eso, la unidad. Una unidad basada en el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Y en la unidad también Jesús mencionó el mismo principio. Que sean uno, porque el mundo entonces conocerá que somos sus discípulos. Claro, si hay amor, hay unidad. Si nos amamos, vamos a buscar estar unidos. ¿O no es así? Cuando tú amas a alguien, ¿qué pasa cuando te enamoraste de tu pareja, de tu cónyuge ahora? O si hay aquí algunos que son novios. No, me parece que no. Todos ya veteranos por aquí. Hay solteros, todavía jovencitos, hay recién casados, eso sí, están todavía ahí. ¿Qué pasa? Cuando te enamoras de alguien, cuando lo amas, cuando se empieza a vivir el amor, con quien quieres estar es con esa persona. Y el tiempo que estás con ella es poco. Siempre quieres estar más. Siempre, cuanto más mejor. ¿O no? ¿A alguno no le ha pasado eso? Sería raro, ¿no? Que una pareja ahí de novios no quieran estar juntos, entonces mejor que no se casen. Pero ahí llega la hora de despedirse. Y bueno, ya me voy. ¿Cuántos de los que están aquí no levantáis la mano? ¿Cuántos de los que estéis aquí a la hora de despediros os tirabais como 2 horas más para despedirse? Porque ya me voy, que no sé qué, y el tiempo va pasando, ¿no? Bueno, pues la Iglesia, su fondo, lo que nos une es ese amor. Un amor que sobrepasa el amor que se conoce en el mundo. Es un amor basado en el amor de Dios, ese amor ágape, el amor perfecto de Dios. Y tenemos que crecer en ello. No es un sentimiento, es algo más. Los sentimientos fluctúan. Por eso en el mundo la gente da por sentado cuando una pareja se une que hasta que el amor dure. Pero el amor del que nos habla la Biblia no es un sentimiento. Los sentimientos se ponen en movimiento cuando amamos, pero no es algo más profundo. Es una decisión que nace en tu corazón de proponerte: voy a amar a mis hermanos. Y a partir de ahí tienes el respaldo de Dios. Vas a sentir, vas a experimentar. Entonces decía así ese versículo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí tienes la otra metáfora que referíamos, el edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos piedras vivas, dice la palabra de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota que siempre que se habla de la Iglesia es algo dinámico, algo que nunca está estático, siempre está en crecimiento, siempre vamos hacia adelante.
no podemos quedarnos parados. Esto es siempre una serie de acciones, de sucesos, de sentir, de experimentar, de convivir, y sobre todo estamos juntos para dar testimonio de Jesús a las personas que no creen y hacer discípulos. Ese es el llamado de Cristo para su iglesia. Esto lo habíamos estado viendo en la anterior clase, por eso os he refrescado un poquito la memoria, y los que no estuvisteis pues nos hemos situado un poquito en la escena de lo que ahora Pablo continúa diciendo, porque el principal tema de la carta a los Efesios es la iglesia. Él está hablando de la iglesia y de lo que la iglesia tiene y vive a través de Jesucristo. Y ahora Pablo sigue en el mismo tema, porque aunque haya un capítulo distinto, la temática es la misma. Y ahora la siguiente división que tenemos presente ahí para ver, pues nos lleva del capítulo, este capítulo 3 hasta el versículo 13, del versículo 1 al versículo 13. Pero antes de entrar aquí, vamos a leer juntos unos textos para estar dejando afianzado lo que acabamos de decir, que tenía relación con la semana pasada y que no nos dio tiempo a leer. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. No pierdas la seña aquí en Efesios, que volvemos ya. Pero en primera de Corintios capítulo 3 vamos a leer el versículo 11 y 12. Primera de Corintios 3, 11 y 12 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Al final, lo que cada uno está edificando va a ser probado y se va a ver si realmente estás sobre edificando en Cristo o estás edificando otras cosas que no tienen que ver con Jesús. Porque la iglesia hoy en día está muy distorsionada y hay muchas cosas extrañas en la iglesia, y todos pretenden que sí, en el nombre de Cristo, se usa un lenguaje muy evangélico, la Biblia se usa para aquí y para allá, pero es muy fácil estar viviendo algo cuyo fundamento no es Cristo. Hay mucha religión en la iglesia, y religión de hombres, y tenemos un reto de parte de Dios de ser veraces, de ser auténticos, de predicar la sana doctrina, el verdadero evangelio, que es poder de Dios, y un reto de testimonio a nuestros hermanos y para las personas que aún no creen. Vamos a leer también en Primera de Pedro, capítulo 2. Estos textos son para apoyar lo que hemos comentado. Siempre leemos mucho el texto bíblico porque ese es el alimento espiritual, esa es la verdad que tenemos, y lo que el Espíritu Santo usa para cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. En Mateo 16, 18 dice, lo leemos rápidamente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si seguimos leyendo un poquito más, hasta el 18, he leído el 16, 16, 17, 18, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí, ¿qué entiendes tú por esto? Que Jesús le dijo a Pedro que iba a ser la principal piedra del ángulo, que sobre él sería edificada la iglesia. Bueno, esto es lo que se enseña en el catolicismo, ¿verdad? Pero es curioso, y si leyésemos diferentes versiones, no sé si tenéis alguna versión distinta por ahí y notáis diferencia. Ángel, te veo que haces así con la cabeza. ¿Qué dice en eso? Porque aquí
Dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí habla de los poderes, aclara. Bueno, donde voy es que en el original, también aquí, se está usando dos tipos de palabra, pero para nosotros nos suena igual. Piedra y roca. Nos puede sonar más o menos lo mismo, pero en el griego son dos palabras distintas, no tienen el mismo significado. O sea, cuando Jesús está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, esa es una palabra, Petrus, que nos habla de una piedra. Está hablando de una piedra pequeña, lo que tú puedes ir por el campo y coger y manejar en una mano, eso es una piedra. Según el griego, tú eres Petrus, tú eres una piedra. Y cuando Jesús dice, sobre esta roca, está usando otra palabra, Petra, que habla de una roca grande, una piedra grande. Son dos palabras distintas. Nosotros no vemos a Jesús hablando y eso nos causa el problema de tener que interpretar el texto, pero si, imagínate la escena, tú serás una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, como decirle a Pedro, tú vas a ser edificado sobre mí, yo soy la roca. Me baso en la Escritura para decir esto. Ahora, si hiciésemos solo un estudio acerca de la roca o la piedra que es Cristo, antes hemos hablado de que es la piedra principal del ángulo, podríamos ver que en otros lugares habla de la piedra del fundamento, pero después Cristo como la roca, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, Moisés habló de que la roca es el Señor, es Cristo. En aquel canto que Moisés habla de la roca como Jehová. Pablo decía que él es la roca que en el Antiguo Testamento seguía a Israel, y siempre se usa esa palabra como roca, pero no es la misma palabra que Jesús le dijo a Pedro. Tú eres una piedra, yo soy la roca, sobre la roca edificaré mi iglesia. Todos nosotros somos como Pedro, rocas, piedras, somos piedras. ¿Y sobre qué estamos siendo edificados? Sobre Cristo. Entonces, si tú te quedas solo con este versículo para interpretar de que Jesús le dijo a Pedro, sobre ti voy a edificar la iglesia, pues claro, tienes un problema, pero no hay solo un versículo. Es una enseñanza bíblica en la que se nos deja claro que Cristo es la principal piedra del ángulo, que Él es la base, Él es la roca de mi salvación, dice por ahí en un lugar. Por otra parte habla de la roca sobre la que nosotros estamos firmes, pero siempre la roca es Cristo, en esa metáfora bíblica para hablar de esa construcción, ¿no? Entonces, bueno, también tendríamos que hablar de que le dio las llaves, ¿no?, del reino a Pedro, Jesús y todas esas cosas que han salido por ahí para decir que él fue el primer papa, pero estaba casado, tenía suegra, ¿verdad? Cuando uno tiene suegra es que está casado. Así que, bueno, pero ahora para no pararnos porque no es el tema, vamos a leer otro texto también aquí en Mateo, un poquito más adelante, capítulo 21, versículo 42, que dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es curioso que los edificadores desecharon a Cristo como principal piedra del ángulo de la iglesia. No lo vieron que reuniera las condiciones, no encajaba dentro de su esquema mental de lo que ellos pensaban que tenía que ser. De hecho, el principal problema que Jesús tuvo con personas en aquel tiempo pues fue con los líderes religiosos, que al final fueron los que movieron los hilos para que Jesús fuese crucificado. Pero Él era la roca, Él es el fundamento, Él no puede ser desechado porque al final es quien Dios usó para edificar todo el edificio. Y ahora sí, entramos en el capítulo 3 de Efesios, porque sigue ahora el apóstol hablando de la iglesia y dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Nos vamos a ir parando un poquito por ahí. Pablo está prisionero, él está en Roma y él es un reo, es un preso y lo es por Cristo, por predicar a Cristo.
Los que han promovido su detención han sido los judíos. Y el Imperio Romano, a estas alturas, también es un perseguidor de la Iglesia. Nerón es el que está como César. De hecho, Pablo está a la espera de ser juzgado por Nerón. Entonces, pues bueno, ya seguro que os suena en la historia de que Nerón pues, fue uno de los Césares de Roma que más promovió la persecución contra cristianos, y de una forma muy cruel. Se cometieron atrocidades en el periodo del mandato de este César, de este gobernante, entre los cristianos. Fueron millares y millares los cristianos asesinados por ser cristianos, no por otro motivo. Se cuenta la historia de que Nerón mandó prender fuego a la ciudad de Roma para culpar a los cristianos y así pues intensificar la persecución contra ellos. También dicen algunas crónicas históricas que en los jardines de Nerón los cristianos eran empalados y se les prendía fuego para iluminar el jardín del César. Y bueno, hay un montón de barbaridades más que se llegaron a hacer, ¿no? Pero cuentan las crónicas que César, Nerón, dice que él, bueno, hablan de este personaje como una persona un tanto así loca, ¿no? Tenía así rasgos de locura y dicen que él no entendía y le ponía histérico el hecho de ver que a los cristianos eran martirizados, eran torturados, eran asesinados, pero que no perdían su fe ni su ánimo. Dice que Nerón no entendía y dice que alguna vez algunos hasta le oyeron gritar que ¿cómo es posible que estos cristianos canten hasta en las mismas puertas de la muerte? Y dice que esto lo exasperaba y tenía como un reto aún hacerles sufrir más para tratar de acallarlos de que no es posible de que estos cristianos se comporten así. Bueno, sin duda el poder de Dios estaba en ellos. Lo digo porque sé que algunos os habéis planteado alguna vez, si a mí me pasase algo así, ¿sería yo capaz también de tener esa entereza, esa fuerza? ¿Te imaginas a los cristianos, a veces familias, padres con sus hijos, en la arena del circo romano, a la espera de que se abría una de aquellas trampillas que salían del suelo y ahí aparecían 6, 7, 8 leones hambrientos y se lanzaban contra los cristianos y a zarpazos los despedazaban? ¿Te imaginas una escena así? Y los cristianos allí juntos, cogidos de las manos, cantando y alabando a Dios. Dice, bueno, yo no sé si sería capaz de eso. Igual empezaría a correr allí dando vueltas al circo, o suplicaría que me dejasen, que me librasen, o claro, en la carne uno sabe que puede ser débil y puedes fallar y puedes pensar, yo no sé si tendría esa fuerza. O como Esteban cuando estaba siendo apedreado, de ponerse allí a orar al Padre diciéndole, no le tengas en cuenta, Señor, este pecado, estas cosas, como Jesús en la cruz, ¿no? No tiene que ser agradable morir a pedradas, ¿verdad que no? Pero es que no eran sus fuerzas, no eran ellos que eran súper cristianos. Es que el Señor ha dicho que no va a dejar que seamos probados más de lo que podemos resistir. Entonces, no te preocupes si alguna vez te toca vivir una situación difícil, no estás solo, Cristo está contigo y Él te dará la fuerza, la fe, lo que necesites. Recuerda las palabras de Jesús cuando Él les dijo a sus apóstoles, a Pedro y a los demás, el diablo me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo, pero yo he rogado por vosotros, que tu fe no falte. Él ruega para que nuestra fe sea fuerte. Pablo, prisionero de Jesucristo, pero fíjate lo que dice, por vosotros los gentiles. Eso dice el apóstol Pablo aquí. O sea, él dice la causa de por qué él está preso. También te doy otro detalle. Él no estaba en una prisión, él estaba en una casa que él mismo había alquilado. Le permitieron tener ese privilegio, entre comillas, si es un privilegio seguir prisionero, pero bueno, no estaba en un calabozo donde las condiciones eran más difíciles. Él era ciudadano romano, tenía unos derechos y le permitieron tener algunos de esos derechos. Entonces él estaba preso, pero en una casa alquilada. Eso sí, él estaba atado a un soldado romano permanentemente, a la muñeca de un soldado romano, con una cadena.
O sea, él no podía escaparse, no podía huir, estaba controlado 24 horas al día. Y no dice yo soy prisionero de Roma, dice soy prisionero de Cristo, que también es muy interesante esta declaración, porque imagínate que los tiempos cambian, que tampoco es una idea muy descabellada, están cambiando, y de pronto un día por ser predicador, por ser cristiano, por hablar de Cristo, pues terminas en una cárcel. ¿Habéis visto la película Dios no está muerto 2? ¿Os quedasteis a ver al final de todos los créditos? ¿Algunos sí? Cuando detienen al pastor, ¿lo visteis? Sí, porque algunos no lo vieron. Ya cuando salen los primeros créditos quitas ya la película. Voy a hacer un poco de spoiler. ¿Sí? ¿Lo hago? Bueno, de hecho eso no va con la temática de la peli. Es algo que queda pendiente para otra peli. Llega la policía y detiene al pastor. Y le ponen unas esposas y se lo llevan detenido. ¿Por qué? ¿Quién lo ha visto? ¿Por qué fue? Sí, estábamos juntos, dice. No, decía que esperaba que lo ibas a contar tú. Bueno, él se negó a dar todos los sermones que le exigían, tenía que ser algo legal, exigían los sermones anteriores, ¿no? Para ver qué es lo que había predicado, a ver si lo podían pillar por algún sitio. Y él se negó. Y como era una orden de esto legal, pues no tenían los sermones facilitados por él y van y lo detienen. Hay libertad religiosa, hay libertad, la gente vive la religión, pero eso es relativo, porque si nosotros, por ejemplo, públicamente manifiestas que ser gay es pecado, pues puedes tener problemas. O sea, si una persona que tenga esa tendencia sexual te escucha y te denuncia, pues te pueden acusar de xenófobo, te pueden acusar de que estás siendo racista y tal, ¿no? Hay anuncios de ese tipo en que si un vecino te oye hablar algo, te puede denunciar, igual que la violencia de género, en el abuso infantil, te pueden denunciar porque tú has dicho tal cosa. Sí, a mí los responsables de Centro Reto, Frank, que lo conocéis muchos aquí, ¿no? Pues él me decía que son tiempos difíciles también para ellos, porque claro, ellos son centros que trabajan con hombres o trabajan con mujeres, entonces hace años siempre trabajaban casi todo con drogadicción y así tipos de adicciones de estos con el alcohol, las drogas, ¿no? Pero últimamente pues dice cada vez son más la gente que viene con problemas mentales, psicológicos, con otros tipos de adicciones. Entonces dice, pero claro, también tenemos problemas porque nosotros tenemos centros para hombres o centros para mujeres, pero ahora imagínate, al centro viene uno que se declara que es gay, que es homosexual, ¿no? Y claro, ahí los hombres, pues si se duchan juntos o si tienen, y uno de pronto resulta que es homosexual, ¿qué hacemos con él? Si lo queremos poner aparte, si le queremos privar de según qué relación y eso, pues y nos acusa y nos denuncia, pues vamos a tener un problema, nos pueden cerrar el centro, ¿no? Entonces son tiempos difíciles para ser fieles a la palabra. También aclarar que cuando tú dices la homosexualidad es pecado, igual que lo es la mentira, igual que lo es todos los pecados. O sea, tú te relacionas todos los días con gente pecadora y no hacemos distinción de personas. No es que uno porque sea homosexual es más pecador que el otro que es un estafador o un mentiroso. No, son pecados igual. Lo que pasa es que nosotros hablamos de pecado en todo lo que es pecado. No decimos, bueno, como es homosexual y la ley ahora lo ampara, entonces vamos a cambiar nuestro lenguaje y no hablaremos de que eso es pecado. No, vamos a seguir diciéndolo, ¿no? Pero son tiempos complicados en ese sentido, porque nunca sabemos qué puede ocurrir. Ahora bien, ¿a dónde íbamos? Volviendo a tomar el hilo. ¿Qué pasa si te meten en la cárcel? Lo normal, pues que en la carne uno se lamente, ¿no? Y, ay, me han detenido. ¿Y quién te ha detenido? Pues el juez, la policía. Pablo no pensaba así. Fíjate que él dice, soy prisionero, no de Roma, dice, prisionero de Cristo Jesús. Y añade, por vosotros los gentiles. No se consideraba preso de Roma. Cuentan una historia de el constructor que levantó la catedral de San Pablo de Londres. Se llamaba Sir Christopher Wren. No sé si pronuncio bien el Wren. Se escribe W-R-E. ¿Cómo se pronuncia? W-R-E. R-E.
Ya no lo saben ni. No sé la pronunciar, eso no se puede pronunciar. Yo lo he pronunciado así. Ahí está. Si no, nos quedamos solo con el nombre y el nombre. Sir Christopher, era un Sir. Entonces dice que un día él estaba por allí viendo a los trabajadores. Y entonces él estaba viendo a los que tallaban las rocas. Tú sabes pues que estaban los canteros, los cantereros, los que daban forma a los bloques de piedra para la construcción, ¿no? Entonces fue a uno y estaba allí tallando una piedra y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él le explicó, pues estoy dando forma a esta pieza, a esta piedra, para que encaje luego en el edificio. Ah, muy bien. Y fue a otro y le preguntó a otro también qué estaba haciendo. Y el otro pues le explicó similar. Pues estoy tallando la piedra, le estoy dando la medida exacta, esta piedra tiene que ser parte de otras que tienen que tener más o menos la misma medida. Y dice que llegó a uno que estaba allí trabajando y le preguntó qué estaba haciendo, y este le dijo, dice que primero se paró un poco y se lo pensó un instante, y entonces dijo, estoy ayudando a Sir Christopher a construir la Catedral de Londres. O sea, este lo veía de otra manera. Los otros estaban dándole forma a una piedra, pero este se sentía parte de algo importante. Él sabía que estaba participando en un proyecto y estaba viendo más allá que solo una piedra. Él estaba viendo algo grande. Pablo, cuando estaba en la cárcel, no estaba viéndose a sí mismo, pobrecito de mí que me metieron prisionero. Él estaba en la cárcel por un motivo, por predicar el Evangelio de Cristo y predicarlo a los gentiles. Entonces él no estaba allí por accidente, no estaba porque las autoridades decidieron encarcelarlo, estaba allí porque Cristo quiso que él estuviese en la cárcel. Él era preso de Jesucristo. Él se sentía orgulloso de poder sufrir por causa de Cristo. Eso puede parecer algo chocante a una mente así que no entiende cómo alguien se puede gozar en un sufrimiento, pero al sentir que yo soy participante de los sufrimientos de Cristo, eso es una honra para nosotros, porque yo conozco a Jesús, sé a quién sirvo, sé quién es. Él es el Rey del universo, Él es el más grande, es el Dios verdadero. Y si Cristo sufrió y yo puedo sufrir con Él, eso es un honor para mí. Entonces para Él no era una tragedia ser un prisionero, y para nada Él pensaba, soy prisionero de Roma, yo soy preso en Cristo. Mira, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:10. 2 de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, la finalidad de sufrir no era un accidente, no era algo sin sentido. Claro, cuando uno sufre y se siente víctima de las circunstancias, no tiene sentido el sufrimiento, eres eso, una víctima. Pero cuando en tu sufrimiento hay un propósito, y en este caso dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación, cuando tú sabes que estás en la voluntad de Dios, entonces tú estás tranquilo. Tú sabes que Dios tiene el control. Y si te toca sufrir, Dios sabe, pero es por algo. Tiene una causa, tiene un propósito. No es un accidente. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, si somos de Cristo, si le pertenecemos a Él, todo tiene una finalidad, todo tiene un propósito. Y al final lo que es importante es esto, el punto de vista que cada uno tiene de las cosas que nos suceden. El punto de vista de cada uno es lo que produce la mayor diferencia en este mundo. Según cómo tú ves las cosas, según lo que tú entiendes, pues determina todo lo demás que te rodea. Si tú te sientes una víctima en una circunstancia, te sentirás desdichado, te sentirás triste, confundido, te surgirán sentimientos que no controlas. Pero si en esa situación tú piensas que no estás ahí como víctima, sino que hay un propósito, cuando tú sabes que Dios tiene el control y lo ves desde ese punto de vista, entonces para ti las circunstancias cambian totalmente. No te sientes víctima, te sientes útil en las manos de Dios, sientes que algo tiene que ocurrir, hay un propósito, no eres un accidente, Dios lo tiene todo controlado. Si vas a la cárcel por algo malo que hiciste,
pues asume que tienes que pagar por tu delito el castigo que corresponda. Si vas a la cárcel por hacer algo bueno, algo digno, como es predicar a Cristo, entonces siéntete orgulloso, porque estás sirviendo a una causa mucho mayor que esa justicia que te está tratando de castigar. Pero me quiero parar un momentito ahí al decir, estoy preso por culpa de vosotros los gentiles. Prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si leemos un poco más, dice en el versículo 2, hasta el 6 vamos a leer: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice, como ya os he dicho anteriormente, como os he declarado, ya estuvimos hablando en clases pasadas porque al principio Pablo ya habla de esto, el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo oculto, algo que no sabía. Y Dios me ha revelado ahora. Ya no es un misterio, ahora ya lo conozco. Hay una revelación. Lo aclaramos porque la palabra misterio en el mundo a veces se entiende por otro motivo. Algo misterioso, pues es algo así que tiene relación pues con algo oculto, pero hablando pues de cosas así, de intrigas. Pero básicamente la palabra misterio es eso, algo no revelado, algo que tú no conoces. Eso es un misterio. Pero ahora, el misterio que estaba ahí en otras generaciones, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora ha sido revelado. ¿De qué misterio está hablando? De la salvación de los gentiles. De eso está hablando el texto. Para el judío era algo muy chocante el hecho de que un gentil pudiese tener parte en las cosas de Dios como cualquier otro judío, así sin más. Eso era algo que ellos no comprendían. Los gentiles tenían su posición, tenían su lugar, y eran gente despreciable para cualquier judío. Un judío no podía tocar a un gentil, se contaminaba, después se tenía que purificar y un montón de historias, no se podía tener relación. Los publicanos era lo peor que había, los recaudadores de impuestos, porque tenían una relación diaria con esos gentiles, aparte de cobrar impuestos a su propio pueblo para dárselo a Roma, pero aparte y sobre todo por esa relación y ese contacto físico que tenían con los gentiles. Entonces un judío lo tenía muy claro. Un gentil es alguien despreciable, totalmente aborrecible. Es una persona con la que no podemos tener relación. El otro día hablábamos del atrio, porque ahí se menciona, ¿no? El atrio de los gentiles. En el templo había diferentes atrios. Atrios son espacios rodeados de paredes, y la primera división que había en el templo era el atrio de los gentiles. Como la palabra dice, es el lugar donde los gentiles podían llegar, hasta ahí, no más. Hablamos si eran gentiles que iban al templo porque eran gentiles conversos, muchos de ellos, gente que se convertía al judaísmo, pero aunque te convirtieses a la religión de los judíos, no podías tener los mismos derechos que un judío de sangre era otra historia. En Israel, en el antiguo Israel del desierto, cuando el campamento se establecía, y se establecía por tribus, y cuando en medio del campamento estaba el tabernáculo, pero cuando el campamento se ponía en marcha, también cada tribu ocupaba su posición. Tanto en el campamento como en la marcha iban por posiciones. Los levitas son los que llevaban el arca de la alianza, pero al frente iba la tribu de Judá, y todas las tribus en su posición. Pero al final, los últimos, ahí estaban los conversos. Gentiles, gente de otras naciones, que abrazaban el judaísmo. Para abrazarlo tenías que cumplir con todas las leyes, desde la circuncisión a todo lo que se tenía que hacer, y aún aceptando todo, ibas el último. Los conversos van al final, no tienen los mismos derechos. En el templo estaba el atrio de los gentiles, después venía el atrio de las mujeres. Las mujeres tampoco eran como los hombres judíos, también estaban en desventaja. El judío daba gracias a Dios por no haber nacido ni gentil, ni mujer, ni perro.
sea, imagínate el valor que para un judío tenía el hecho de ser una mujer. Era una sociedad muy machista que menospreciaba a las mujeres y las tenía pues aparte, o sea, siendo judías, sí, pero no, aparte. No podían hablar a sus esposos en público, o sea, tenían una serie de normas. En las sinagogas tampoco estaban juntos hombres y mujeres, las mujeres siempre estaban aparte. Atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, y después estaba ya el atrio, el lugar santo, donde hay las puertas del lugar santo donde los judíos ya podían estar. A Pablo lo acusaban de haber metido a gentiles al templo, al lugar santo, y querían castigarle por estos motivos. Por todas estas cosas es que viene esta acusación y el reconocimiento de Pablo. Prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. En realidad Pablo no metió a nadie al templo, pero como le veían con gentiles, predicaba a los gentiles, se relacionaba con ellos. A los ojos de los judíos Pablo era un hereje, era uno que estaba contaminado, era alguien a quien había que perseguir y había que poner en su sitio, y por eso Pablo está ahí en la cárcel. El misterio era este: cómo un gentil puede venir a recibir los mismos derechos que un creyente, que un judío verdadero de sangre en la fe. Bueno, en la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿te acuerdas? Él le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora en el Nuevo Testamento dice que nosotros también somos hijos de Abraham. O como dice el apóstol Pablo también allí en Gálatas, que en Cristo ya no hay esclavos ni libres, no hay hombres ni mujeres, no hay judíos ni gentiles, todos somos uno. Y para los judíos esto es un misterio. Y hablamos ahora para los judíos creyentes, porque el judaísmo y el cristianismo no eran religiones distintas, era todo lo mismo. Todo el judaísmo era sombra de lo que había de venir, todo se centraba en Cristo, todo lo que estaba escrito, todas las prácticas que se hacían, el templo era una figura, todo lo que se hacía de Cristo, los sacrificios, todo tenía que ver con Cristo. Aún las fiestas que se celebraban, todo era Cristo. Pero cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, la gran mayoría del pueblo judío no reconoció a Cristo como el Mesías, pese que ellos estaban esperando un Mesías. Pero en su esquema mental no estaba esa imagen. Ellos se habían forjado la imagen de un Cristo que venía con poder, que montaba un caballo blanco y empuñaba una espada para defender y liberar a los judíos de los invasores. Cuando uno se crea una imagen mental, estás condicionado a lo que tú ves. El domingo, ¿os acordáis que se nos perdió un cable? Después a Belén se lo dije en casa, a Pablo se lo conté también. Tuve el cable en la mano. Llegué allí a casa, iba con prisa, estabais aquí ya toda la gente sentada, teníamos que empezar, 5 minutos, nos falta un cable en la mudanza, espérate que voy corriendo a ver si lo encuentro. Fui al local de la calle San Antonio a ver si lo dejamos ahí, tiene que estar en casa. Me fui a casa, abrí el cable el cajón de los cables, tengo un cajón todo lleno de cables ahí. Que diga que de vez en cuando me dice, todos esos cables, déjalos ahí por si acaso. Tiene que estar aquí. Yo estaba buscando un cable VGA, que mi imagen mental es un cable blanco, con la conexión, un cable blanco de monitor. Y el que yo tengo es negro, es un cable negro. Pero mi imagen era un cable blanco. Y yo abrí el cajón y empecé a sacar cables y cogí el cable con la mano y lo dejé en el suelo. Pero según mi imagen mental ese cable no era, porque mi imagen me decía es un cable blanco, pero ese era un cable negro y era el cable que necesitábamos. Entonces pues no lo encontré, vine y bueno, pues ahí estuvimos sin el proyector. Y cuando llego por la noche a casa y dándole vueltas, ¿dónde estará ese cable? Tiene que estar en algún sitio. Y empiezo a guardar los que dejé en el suelo y lo cojo en la mano y me quedo mirando y digo, he tenido el cable en la mano y yo corriendo para arriba y para abajo buscando el cable. Entonces me di cuenta de eso, de que el problema estaba en mi cabeza. Yo quería ver un cable blanco y lo que tenía delante era un cable negro. Y a los judíos les pasó exactamente así. Ellos tenían la imagen del Mesías de una manera determinada, y cuando Cristo vino, ellos miraban a Jesús y decían, ese no es el Mesías.
porque en su cabeza la imagen de Mesías era otra y no le pudieron aceptar como el Cristo. Entonces no eran religiones distintas. El judaísmo llega a un momento en el que el cristianismo continúa, porque Cristo ya vino. Y los cristianos, los judíos cristianos, que fue la primera iglesia, fueron judíos, todos, los que sí reconocieron a Jesús como el Mesías y se gozaron, como aquel viejecito que estaba en el templo y cuando cogió a Jesús en sus brazos dijo: ya me puedo morir, ya mis ojos han visto al Salvador del mundo. Él tuvo la revelación del Espíritu Santo que un día le vería y ya por fin le vio. Los que creían y esperaban al verdadero Cristo le vieron y le reconocieron, porque su imagen mental no era la del religioso, era la de alguien dispuesto a ver lo que Dios le mostrase, y ellos vieron a Jesús y se gozaron. Y los primeros cristianos eran judíos, pero de pronto empiezan a añadirse gentiles a la iglesia, y los propios cristianos, ahora judíos pero ahora cristianos, empiezan a tener conflictos, y eso provoca en la iglesia el primer concilio. Ahí está Hechos 15, creo recordar, está el primer concilio de la iglesia cristiana, porque los judaizantes querían imponer a los gentiles que cumpliesen con la ley. O sea, todo gentil se tenía que circuncidar para empezar. Bueno, menos mal que cambiaron ya que cambió la norma. Pero ahí estaban, y no pueden comer de según qué alimentos, y no pueden hacer según qué cosas, y las fiestas, y no sé qué, y querían que cumpliesen con la ley también. Y no era un problema fácil de resolver, porque a simple vista tenían argumentos. Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Pues no dijo Jesús que había que cumplir la ley. Y ahí estaban en un gran debate, y ahí había testimonios, y ahí uno decía una cosa y otro decía otro, y no se ponían de acuerdo, estaban ahí bien enredadas las cosas. Pero los testimonios, de pronto Pablo decía: mira, hemos estado predicando en tal sitio y se convirtieron los gentiles y vimos cómo recibieron el Espíritu Santo. Dios no les puso más condiciones. Se tienen que circuncidar, tienen que guardar esto, tienen que hacer lo otro. El Señor los ha recibido así sin más. Estamos viendo las maravillas que Dios hace entre los gentiles. Allí había otro testimonio, Pedro. Fíjate que Pedro fue uno de los que tuvieron prejuicio. Jesús le tuvo que mostrar un gran lienzo donde había todo tipo de animales impuros que ningún judío se habría atrevido jamás a comer. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se queda allí súper escandalizadísimo. Más espiritual que el propio Dios. No, Señor, yo nunca he comido uno de estos animales, no lo voy a hacer ahora. Pero Jesús le estaba tratando con Pedro por otro problema que él tenía, era ese rechazo a los gentiles. Van a llamar a la puerta de tu casa a 2 gentiles y te van a decir que vayas a casa de Cornelio, acompáñales. Cornelio, un gentil. Un judío ir a casa de un gentil, sentarse con él, comer con él, tener trato con él, recibirle así sin más. Pedro tenía ese prejuicio y Dios tuvo que tratar con él para que cambiase su forma de pensar. Total, en el concilio de la iglesia, Jacobo se levantó, leyó la palabra de Dios y al final todo quedó claro. Dice allí un texto, y al final le pareció bien a la iglesia lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Pero eso no quiere decir de que ya no hubo más problemas dentro de la iglesia. Los judaizantes continuaron. La carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Hebreos, siguen tocando ese punto de conflicto. Esos judíos que atacan a la iglesia y que tienen el punto de conflicto son los gentiles que se convierten. Y Pablo dice: eso ha cambiado. Antes era un misterio, pero ahora ya no, porque Dios nos lo ha revelado. Ahora entendemos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso nos lo ha declarado Dios. Ya no es un misterio. Ahora ya no hay problema. Él dice que yo soy administrador de la gracia de Cristo. Hermano, quédate con esto también esta noche. Tú eres un administrador de la gracia de Jesús. La gracia es de Dios. Él la da. Por gracia sois salvos. Lo dice ahí un poquito antes en Efesios. Y esto es por medio de la fe. No es un don vuestro para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios. Dios que es rico en misericordia. No merecíamos ser salvos, pero Dios por su gracia nos ha dado la salvación.
La gracia siendo suya, nosotros somos administradores de la gracia. ¿Entiendes ese concepto? Administrar es tomar en sí algo y tomar decisiones, utilizarlo, manipularlo. Tú tienes la gracia en tus manos porque has sido encargado de predicar el Evangelio de salvación, la gracia de Dios. Entonces nosotros estamos administrando cómo lo hacemos. Cada día que tú sales de tu casa y te encuentras con un montón de personas que no conocen a Cristo, Dios espera de ti que administres la gracia, que les hables, que les compartas, que les muestres, que les des testimonio. Pablo lo entendía. Yo soy administrador de la gracia de Cristo. Por eso él está prisionero, pero no se siente desdichado, porque él sabe que está haciendo lo que tenía que hacer. Y como está haciendo lo que tiene que hacer, pues, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Lo que ocurre en tu vida viene de Dios. Él está operando en tu vida. Tú estás ahí administrando sus cosas. Dice la Escritura que nos ha hecho sus colaboradores. Somos colaboradores de Dios. Qué tremendos títulos tenemos sin merecerlos. ¿Colaborador de Dios? Como ese que está batallando la piedra. Yo estoy ayudando a Sir Christopher a construir la Catedral de Londres. Tú estás colaborando con Dios a construir algo mucho más grande. Es el reino de los cielos, algo eterno, algo que se extenderá más allá de este mundo, de las cosas que ves. Eres un administrador de la gracia de Dios, por lo tanto, siéntete especial, pero también responsable. Allí donde Dios te ha puesto, allí tienes que darlo todo, esforzarte todo para ser un verdadero administrador como Dios espera que seamos. Y vamos a terminar ya, hermanos. Quiero que vayamos un momentito al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos 20, 17. Vamos a leer unos versículos ahí. Hechos 20, 17. Esto es el discurso de despedida de Pablo. Y él dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tú sabes que Pablo estuvo como 3 años en la iglesia de Éfeso. Por eso él después les escribe esta carta, estaban en su corazón. Y después de esos 3 años él se va y escribe estas palabras de despedida. Entonces cuando vienen a él los ancianos de la iglesia, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. No sé si todos pudiesen decir esto. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Él no se avergonzaba. Desde el primer día que entré en Asia, ¿cómo se comportaba? Mira, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me paro ahí un momentito, después vamos a leer el 24 también. Fíjate, Pablo, él lleva 3 años en Éfeso, dice que no ha dejado de enseñar nada, de día y de noche él dice también ahí que ha enseñado la palabra, ha estado enseñándoles todo el consejo de Dios, dice, para que nadie me pueda demandar luego: Pablo, es que esto no nos lo dijiste. No, yo os lo he dicho todo, después allá cada uno que haga como bien le parezca, pero yo estoy delante del Señor tranquilo en mi conciencia, os he dicho todo lo que la palabra de Dios dice. Predicamos la palabra, enseñamos en la iglesia, y tanto a judíos como a gentiles, y en humildad, y bueno, esa actitud de Pablo, ¿no? Pero ahora el Señor llega el momento en el que dice: te tienes que ir de ahí, deja Éfeso y te voy a llevar a otros lugares. Y no sé bien a dónde me va a llevar Dios. Ahora eso sí que lo sé, que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te imaginas? Que Dios te llama a predicar a algún sitio
no te dice lo que vas a hacer, dónde vas a ir, el lugar. Tú ves, eso sí, que sepas que te esperan prisiones y tribulaciones. Lo vas a pasar mal en la carne. ¿Te irías con alegría? ¿Harías 3 días de ayuno y oración para que Dios no te lleve a las tribulaciones y a las prisiones? Mira la reacción de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Si nos pudiésemos parecer un poco a este hombre, a Pablo, al apóstol, pero os acabo de hablar en la carne, nos podemos parecer a él. Tenemos lo mismo que él tenía. No somos distintos a Pablo en nada. Yo puedo leer acerca de estos hombres y decir, ¡buah! Estos como ídolos. Cuando llegue a los cielos le pido un autógrafo a Pablo. Bueno, es humano. Juan se arrodilló ante el ángel a adorarlo, dice la Escritura, y el ángel se quedó. ¿Qué haces, Juan? Hombre, levántate, si soy consiervo tuyo. ¿Qué estás haciendo? No me lo esperaba de ti, Juan. Eran como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. No eran de otra materia. Ahora eso sí, estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que marca la diferencia. Y ese es nuestro principal problema en este tiempo. ¿De qué nos estamos llenando? Estaba justo escuchando esta tarde un escritor que ha escrito un libro que se titula La adicción más grande o algo así, que habla de Internet. Habla de móviles, de Internet, de lo que hacemos hoy en día. Y él ha escrito un libro porque cuenta su experiencia. Él un día decidió dejar de usar Internet. Dice que de pronto ya se dio de baja de todas las redes sociales, que quitó de su móvil todas las conexiones que tenían que ver con Internet. De pronto un día dijo, el móvil no me sirve para nada, porque antes lo usaba, todo lo que usaba el móvil era Internet, redes sociales, WhatsApp, todo, y un día dijo, no sé para qué tengo el móvil, si ya no me sirve, y dejó también el móvil. Y entonces él habla en su libro de la mayor adicción de todos los tiempos, porque la pregunta que él hace en el libro a la gente es esa: ¿serías capaz de vivir sin Internet hoy? Los negocios, las relaciones sociales, familiares, la propia relación en la iglesia, somos dependientes de algo que hace poquitos años no existía. Hace pocos años no estaba eso. ¿Te imaginas cómo era cuando Belén y yo éramos novios? No nos podíamos escribir mensajes. Cuando no estábamos juntos, no podíamos coger el WhatsApp, te echo de menos, solo pienso en que volvamos a estar juntos y tal. Solo había teléfono fijo en aquel tiempo. El teléfono fijo, si acaso, ni siquiera estaba en todas las casas. Cuando quedabas con alguien en un sitio, tenías que confiar en quedar con alguien en un sitio, porque no podías depender, no estoy seguro si es aquí, he llegado, será este el lugar, espera que le mando un WhatsApp, le llamo al móvil. No existía nada de eso, pero no estoy hablando de hace décadas, estamos hablando de hace muy poco, de hace pocos años. Y de pronto el mundo se ha trastornado, ha cambiado radicalmente. Nuestros jóvenes no se imaginan un mundo sin Internet, sin los móviles, sin los smartphones, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado radicalmente y tenemos dependencia de esas cosas. Evidentemente tenemos que ser sabios para administrar todo eso, pero aún siendo sabios, la vida ha cambiado mucho y necesitamos dosis extra de sabiduría de parte de Dios para saber manejar todo esto, para que nuestros jóvenes vean en nosotros un ejemplo también. Hay gente que en el libro este chico cuenta que hay jóvenes que, basado en estadísticas, en encuestas que han hecho, dicen que no pasan menos de 6 horas al día mirando el móvil, usando el móvil. Eso es una barbaridad. 6 horas al día con el móvil. Eso es algo, si fuese para estar leyendo la Biblia y estar ahí dando testimonio del Evangelio. Pero ¿qué es? La mayoría de estos chats ahí de los amigos, 50 personas en el chat, todos diciendo ahí tonterías, groserías, videojuegos.
nada, todo vano. La mayoría de las veces que uno está con el móvil son banalidades. La Iglesia tenemos una misión, no es fácil, porque este mundo está muy complicado. Lo espiritual está en recesión, al olvido, y todo tiene que ver con eso, con las tecnologías, con el disfrute, con la diversión. Mientras estemos contentos y podamos divertirnos, lo demás no importa, y el mundo se acerca al fin, al día en el que Cristo venga a buscar su Iglesia. Estamos cerca. Y eso nos tiene que motivar a esforzarnos. Lo que Dios está haciendo en Valls con la unión de la Iglesia no es por casualidad que haya ocurrido ahora. Este es el tiempo de Dios. Dios, cuando se levanta, una vez escuché a alguien que dijo, cuando Dios se levanta, prepárate que vienen cosas. Porque a veces parece que Dios está sentado, no hace nada. Pasa el tiempo, pasan los años y dices, no ocurre nada. Sí ocurre. Están ocurriendo cosas solo que no ves, pero se están preparando algo, se está cociendo a fuego lento el guiso. Y cuando Dios dice, ahora es el momento, empiezan a ocurrir cosas ya sin que tú estés ahí tan esforzándote, vamos a hacer algo, no, ya va a venir todo. Pero el que se duerma un poco pierde el tren. El que parpadee, abrirá los ojos y dirá, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Vamos para adelante, que esto va rápido y Dios tiene cosas que hacer. Lo vamos a dejar aquí, hermanos, vamos a hacer una oración y nos despedimos. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. El Espíritu Santo nos ha dicho cosas que son un reto para nuestra vida. Queremos ser esos administradores de tu gracia como tú esperas que lo seamos. Queremos ser cristianos valientes, sin preocuparnos lo que venga, como Pablo decía, de ninguna cosa hago caso. Lo más importante para nosotros es saber que estamos en tus manos, que estamos en el centro de tu voluntad y donde tú nos lleves estará bien, sea lo que sea. Aunque vengan tribulaciones, porque aún en medio de las tribulaciones sabemos que tú estarás con nosotros. Solo te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para no fallarte, que nos des la plenitud en el Espíritu Santo. Sabemos que para estar llenos del Espíritu tenemos que seguir alimentándonos de tu palabra, invirtiendo horas en todo lo que viene de ti. Cosas que el mundo nos roba, el pasar tiempo en oración, el reunirnos con los hermanos, en estudiar tu palabra. La iglesia de los Hechos estaban unánimes, quiere decir que no faltaba ni uno. Y a nosotros nos cuesta estar unánimes porque hay demasiadas cosas que nos esclavizan en este mundo, que nos roban el tiempo y a veces obligaciones, pero es un mundo condicionado, Señor, a una serie de cosas que nos impiden. Por eso, Señor, ayúdanos a aprovechar cada minuto de nuestras vidas en invertir en lo que es tuyo. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Bendícelos, bendice sus hogares y llévanos, Señor, en tus manos hasta el próximo día que nos reunamos. Gracias por todo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana a las 6 me voy a Cunit a dar una clase allí. Si alguien se anima algún día a acompañarnos, podéis venir. Y el jueves estamos aquí con el Seminario Bíblico de Fe, con un profesor que viene de Barcelona, se llama Daniel San Martín, y también estaremos por ahí. Sois bienvenidos todos los que queráis venir a conocer el Seminario Bíblico de Fe. Que Dios os bendiga.